1. Listo, buenas tardes, bienvenidos al video presentación del AK1 para Big Data. Entonces vamos a empezar el desarrollo del AK con el diccionario de variables, donde tenemos una breve explicación de cada una de las variables introducidas en la base de datos. Después tenemos lo que es la carga de los módulos para el análisis de la información. Tenemos NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn para visualización, Sklearn para el cálculo de errores o de métricas como MAPE y MCE. Luego tenemos lo que es la carga de los datos, en la conversión de estos datos en el data frame. Después tenemos, digamos, lo que es una breve descripción de las variables, de las dimensiones y el tipo de variable. Después hicimos acá un pequeño reemplazo en la columna order date. Digamos que los slashes los cambiamos por guiones para que quede una columna mucho más uniforme y pueda ser interpretada de mejor manera. Después, digamos, hicimos lo que es la identificación de valores nulos por columna. Después hicimos un cálculo de valores nulos por variables. Tenemos que 66 para Disconnapline, 50 para MRP, 49 para, digamos, unit sold, 24 para order day y 20 para size. Después, digamos, imputamos los valores de la variable order date, poniéndole un valor random tal como es 1900, digamos, enero 1 de 1900. Esto por simplicidad, para una identificación clara de los valores nulos y para conservar registros. Después seguimos con la columna size, que es hacer una variable categórica, la decimos imputar utilizando la moda, que es el valor más común en la variable. Después seguimos con la imputación de descuento aplicado, que se decía aplicar por, digamos, imputar con los valores en cero, ya que, digamos, podemos interpretar un valor vacío como que no hubo descuento alguno para esa línea. Después vamos con la imputación del valor máximo pagado. En este caso decidimos imputarlo utilizando la mediana. Y después el valor del unit sold, que se imputa también mediante la mediana, pero utilizando una agrupación de gender category y size. Después volvemos a identificar los valores nulos y vemos que ya debido a las imputaciones pues no existen valores nulos. Después hacemos un breve cuadro de descripción para cada variable numérica. Normalizamos los datos de las variables categóricas, o sea que todo nos quedará en minúsculas. Después hicimos un breve análisis utilizando las gráficas de Boxplot para cada variable, y acá le doy entrada a mi compañero Juan Esteban, que va a continuar con el análisis univariado. Bueno, muchas gracias, Héctor. Hoy les quiero compartir el análisis gráfico univariado que realizamos sobre una base de datos de retail de la firma Nike. Como pudieron ver, este tipo de análisis es fundamental porque nos permite entender la información antes de pasar a modelos predictivos, prescriptivos o inteligencia artificial, porque en la realidad los datos se comportan como este grandioso ejemplo que nos trajo el profesor como ejercicio. Veremos tanto variables numéricas como categóricas y revisaremos qué nos dicen los datos sobre el comportamiento del negocio, o sea, dónde hay patrones interesantes y también qué anomalías requieren de nuestra atención. Entonces, comencemos con las variables numéricas. Tenemos la distribución en el histograma de units sold, o sea, unidades vendidas. Al observar el histograma, vemos que la mayoría de las ventas se concentran entre 1 y 4 unidades. Sin embargo, hay algo muy llamativo, y es la presencia de valores en 0 y en -1 que nos cuestionan, y esto no representa ventas normales. Seguramente pueden indicar devoluciones, cambios en garantía o movimientos internos de inventario, y esto es crucial
porque si no lo tenemos en cuenta, podríamos estar sobreestimando o subestimando el volumen real de ventas. Entonces, es importantísimo tener en cuenta esta información que nos entrega el histograma. En cuanto al segundo histograma que tenemos, que es la distribución del MRP, que es el precio máximo de venta, pues aquí la distribución muestra un pico muy pronunciado entre los 6.000 y 6.500. ¿Por qué puede ocurrir esto? Porque muchos valores nulos fueron imputados con la mediana, lo que genera una acumulación artificial en ese rango. Es decir, no necesariamente el mercado dicta ese precio, sino que es un efecto del proceso de limpieza de datos. Este hallazgo nos recuerda la importancia de documentar muy bien todas las imputaciones que realizamos y si es posible buscar fuentes adicionales de precios para poder mejorar este tema. Aquí no teníamos pues como mayor alcance. En cuanto a el gráfico del descuento aplicado, pues los descuentos aplicados muestran una distribución como muy uniforme en general. Obviamente el cero no, muchos valores faltantes se imputaron como cero, lo que representaría obviamente ventas sin descuento, que es lo normal. Si sumáramos todos esos ceros cerca del histograma, pues veríamos este pico que refleja la importancia de las ventas sin promociones. Esto nos puede dar pistas sobre qué tanto dependen nuestras ventas de los descuentos que le estamos aplicando y dando a nuestros clientes. En cuanto al gráfico de revenue, de ingresos, pues este histograma es uno de los más reveladores. Pues se observa un pico enorme en cero, lo que indica transacciones que no generan ingresos y también nos cuestiona. Nuevamente, esto puede estar relacionado con devoluciones, ventas, unidades o problemas también en el registro, que suele suceder en bases de datos. Aparte de este pico, la distribución está muy sesgada a la derecha. Vemos que llega por allá a como a 30.000. La mayoría de las ventas generan ingresos bajos y solo unas pocas alcanzan unos montos muy altos que llaman la atención. Vimos por ahí una línea con 4, creo que eran tenis, que se vendieron como por $37.000. Entonces habría que investigar si es un outlier o qué le pasa a ese registro. Esto nos muestra que pocas transacciones generan gran parte de los ingresos, lo cual es típico en el retail. Y el profit y la ganancia tiene una distribución que parece como uniforme, es como muy equilibrada. Si observan ventas con pérdidas en valores negativos, lo que puede verse a descuentos excesivos o costos muy altos y un rango amplio de valores positivos que va de 0 a 4.000. El hallazgo clave es que aunque hay ventas con pérdidas, la mayoría logran beneficios. O sea, estamos en el terreno positivo, lo que sugiere que el negocio es rentable en general, pero con áreas de mejora. En cuanto a las variables que tenemos categóricas, tenemos un análisis aquí más abajo, dale más abajo, Santi, de la distribución por género. Entonces vemos que las ventas se distribuyen de manera muy equilibrada entre kids, men y woman. Esto nos indica que la marca tiene una cobertura balanceada de mercado y sin concentrarse en demasiado en un solo segmento. O sea, como que está atendiendo muy bien. En cuanto al product line, la categoría training ligeramente lidera las ventas, seguida por basketball, lifestyle, running y soccer. Eso nos da un mensaje importante. Los productos relacionados con el entrenamiento son los más demandados en el dataset, lo que puede influir en estrategias de inventario que podamos aplicar o marketing si estuviéramos manejando ese negocio. Hay otra gráfica que obtuvimos que es la de, no está ahí, Sales Channel. ¿No está? Exacto, esa. Donde vemos obviamente los canales de venta encontrados, que hay una división casi mitad y mitad entre estos dos, entre online y retail, y esto confirma que Nike está jugando con fuerza tanto en el comercio electrónico como en las tiendas físicas. Pues, pensaríamos que fuera al revés, que solamente estuviera concentrado en el negocio electrónico, pero básicamente muchas marcas han vuelto a la parte física a fortalecerse. Y la distribución por región, pues ahí analizando básicamente las regiones de Delhi, Mumbai y Kolkata, concentran la mayor parte de las ventas. Sin embargo, detectamos inconsistencias en algunos nombres. Ahí vemos el Bengaluru con el Bangalore, que pudiéramos revisar porque seguramente tenemos que reforzar la importancia de limpiar y estandarizar la información geográfica para evitar las duplicidades y lograr análisis como más precisos. Y bueno, yo los dejo con Santiago Bernal, que les va a hablar del análisis gráfico bivariado que tuvimos para el trabajo.
Sí, gracias Juan. Continuando con esas conclusiones de Juan, en la matriz de correlación, revisando cómo se comportan al menos las variables numéricas, nos decepciona un poco ver muy poca correlación entre las variables. La única correlación interesante que se ve en este análisis sería unidades vendidas con el revenue. Y es aún así una correlación baja de 0.17, y eso es un fenómeno que vamos a presenciar a lo largo de todo el análisis bivariado, que también podemos casi que preverlo desde el análisis que nos hacía Juan de revisar cada una de las variables. ¿Por qué? Porque hay demasiada uniformidad en todas las variables numéricas. Entonces hay uniformidad, hay muchos datos en cero, incluso pues desde antes de la imputación veíamos que no está fácil encontrar hallazgos interesantes que relacionen las variables entre sí. Entonces, de esta matriz de correlación, ahí se nos coló la variable order ID, pues porque esa claramente no debería tener ninguna correlación porque es un numerito identificador, pero uno creería que estas variables deberían tener más correlación porque son cosas que tienen que ver. Entonces, bueno, partimos del hecho de que hay muy poca correlación entre las variables. Y ahora las vamos a explorar un poco más en detalle, viendo algunas pares de variables. Entonces, por ejemplo, este gráfico de dispersión entre ganancias e ingresos, ese es uno de los que uno creería debería tener una correlación muy clara, no la tiene. Vemos que hay una línea sólida muy grande en el cero, hay un montón de transacciones en cero, que como veíamos se puede ver en parte a problemas de captura de información, también como hicimos de pronto a la imputación de datos, pero en general no se ve como una tendencia muy clara. Hay un outlier muy grande por allá, cerca de 40.000 en ingresos, y en ganancias es casi que negativo. Entonces uno dice como estos datos son extraños, y no solo ese outlier, sino en general se ve como una dispersión demasiado poco, donde no se pueden evidenciar demasiadas tendencias. Listo, si querés seguimos con la siguiente comparación. Acá tenemos una variable, unidades vendidas, que en los datos había -1, que era, tal vez lo relacionamos con las devoluciones, y el máximo era 4. Entonces había transacciones entre -1 y 4 unidades. Y cuando veíamos comparado con los ingresos, digamos que este es el gráfico más interesante que pudimos encontrar, porque por lo menos parece que mientras más unidades vendidas, parece haber una correlación de mayores ingresos, pero es una correlación muy leve, porque si vemos hay demasiada dispersión en cada uno de los puntos de unidades vendidas, y la mayoría están muy cerca del cero. Entonces, a pesar de eso, bueno, al menos podemos ver que hay una correlación positiva entre estas dos variables. Si quieres, seguimos a la siguiente. Viendo por tipo de producto, como veíamos al principio que Juanes nos decía que había algunas categorías que vendían más que otras. Acá comparándolo con los ingresos, nuevamente, demasiada uniformidad, no se ve como mucha tendencia para yo decir dónde debería estar el foco de ventas. Si quieres, seguimos con el siguiente caso. Vemos también los ingresos versus el género, hombres, mujeres y niños. Acá pasa lo mismo, siento que es demasiado uniforme, no vemos como por decir que la categoría niños vende mucho más, tiene más ingresos, parece estar demasiado uniforme. Vemos muchos datos negativos también, y miren que debajo del cero hay muchas cifras. Podría uno por lo menos concluir que en hombres hay mayor cantidad de transacciones negativas y con valores más bajos, incluso por debajo del cero. Nuevamente, como veíamos en el análisis univariado, el tema del canal de venta, poca correlación, no se ve como mucha diferencia entre los dos canales. Ve abajo otra vez se nos repite la de... bueno, ya lo mismo, pero ya no comparando con los ingresos, sino con las ganancias, pero nos vuelve a pasar exactamente lo mismo, muy similares, mucha homogeneidad, por ejemplo, con la línea de producto, y más abajo también con la región. Nos vuelve a pasar lo mismo, muy uniforme. Las ventas, si quieres bajas un poco, Santi, por ahí a la siguiente. Esta también lo mismo, mira, es un gráfico que no nos da muchas interpretaciones interesantes,
Y vuelve a pasar exactamente lo mismo en la siguiente, que es la de género versus ganancias. Entonces, mucha uniformidad sería como la conclusión prevalente del análisis bivariado. Y ya como para terminar, dejo a Juan para que nos dé como unas conclusiones generales. Bueno, en resumen, entonces este análisis que hemos realizado nos deja algunos hallazgos valiosos. Detectamos anomalías en las unidades vendidas y en los ingresos, en revenue, que seguramente se deben profundizar e investigar más a fondo. Vimos cómo la imputación de precios en MRP afecta fuertemente la distribución e identificamos la fuerte relevancia de la línea trading y la importancia creciente del canal online dentro de la configuración de las ventas. Y en conclusión general, pues confirmamos la necesidad de una limpieza más rigurosa de los datos de región. Entonces, estos resultados no solo mejoran la comprensión de el negocio, sino que también con la base, son la base, perdón, para avanzar hacia análisis más sofisticados. Los análisis que requieren datos con calidad y con buen gobierno, generan que los procesos al final en modelos de machine learning o de redes neuronales o de deep learning funcionen mejor cuando todos estos vacíos que tienen las fuentes de datos se superan y facilitan el trabajo al final de la cadena. Entonces es muy importante insistir en este tema y entendemos que el reto que nos puso el profesor en el caso era revisar precisamente esos desafíos que se tienen con la base de datos. Yo creo que ahí terminamos el ejercicio. Muchas gracias. Gracias.